Hola, Dios los bendiga. Una alegría poderles saludar desde la sala de mi casa con una escenografía particular porque estamos celebrando el Día del Padre y nosotros los padres edificamos familias saludables de puertas para adentro. Así que felicitaciones a cada papá que se esfuerza, que trabaja en pro de fortalecer su familia y proyectar las nuevas generaciones. Vamos a orar para recibir el consejo de la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos la gran oportunidad de diferentes países, ciudades, municipios, desde el campo, desde la vereda, desde la sala donde están tus hijos y tus hijas, desde su habitación, juntos unidos, para honrar y glorificar tu nombre y también recibir el consejo de tu bendita palabra. Necesitamos que nos hables. Necesitamos tu alimento espiritual para crecer de manera saludable. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Conscientes que no somos espectadores sino protagonistas de cada servicio. Estamos ahí atentos con la palabra, libreta, esfero para tomar apuntes y poder capturar lo que Dios tiene para nuestras vidas hoy. Esta es la historia de un hombre australiano llamado Dick Hoyt, y un hombre deportista. Se dice que cada año participaba de Ironman, una competencia extraordinaria que cubre 180 kilómetros en bicicleta, seguidamente 4 kilómetros en natación, para terminar con 42 kilómetros en atletismo. Es decir, un triatlón extraordinario. Y bueno, en toda la intención de él desarrollar su deporte, tiene un hijo. Y bueno, ese hijo nace precisamente con una discapacidad cerebral. Es afectado. Y todos pensaban que ella se detenía, que esto le iba a cambiar toda la vida. Sin embargo, se dedicó, paró por un tiempo y se dedicó a formar a su hijo, a ayudar en su crianza, en el proceso complejo que él mismo requería. Cuando ya tenía 60 años, se inscribió nuevamente a Ironman, pero no solo. Lo hizo con su hijo llamado Rick. Y qué interesante, porque se dice que esta es una competencia que por lo general se hacía en 8 horas y 15 minutos. Ese día que él compite con su hijo, se detiene todo mundo en las pistas, expectante a los medios de comunicación, porque llevando a su hijo en diferentes medios de transporte que había creado especial para esa competencia, recorrió con su hijo los 180 kilómetros en bicicleta, nadó los 4 kilómetros y trotó los 42.5 kilómetros. Demoró 17 horas, pero marcó la historia como un padre que supo estar al lado de su hijo en un momento de dificultad. Y hoy por eso vamos a hablar de una enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón y la he titulado precisamente Conociendo al Padre que predicamos. Y para ello vamos a leer una apasionante parábola. Ha marcado mi vida. Está en Lucas capítulo 15 y vamos a leer a partir del versículo 11. ¿Qué tal si ahí tomando la Biblia leemos el pasaje que dice de la siguiente manera? También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, por favor diga conmigo ahí, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?
me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El capítulo 15 de Lucas encierra 3 lindas parábolas. 2 de ellas se dice que son de las más conocidas. La primera es la oveja perdida y habla de la pérdida del 1%. Sigue la pérdida de la moneda, la dracma, para una pérdida del 10%. Y ahora tenemos la perla de estas 3, que es la parábola del hijo pródigo. Y dicen los entendidos que esta parábola es la más conocida dentro y fuera del contexto cristiano para hablar de un padre amoroso y también ver la complejidad que tuvo que vivir con sus 2 hijos. De hecho, algunos dicen que no se debería llamar la parábola del hijo pródigo, sino del padre amoroso. Y como hijos de Dios, debemos conocer a ese padre amoroso que realmente nos ama como nadie más y está dispuesto a darlo todo por nuestra restauración. Consideremos entonces la grandeza de Dios como el Padre amoroso que vemos en esta parábola. Vemos, ante todo, un Padre que forma. Este Padre que representa a Dios mismo es un Padre que nos enseña a todos los papás hoy. Que si bien es cierto que podemos en nuestra tarea proveer para las zapatillas, el celular, unas vacaciones, y hacemos tanto por nuestros hijos, porque amamos a nuestros hijos, pero la principal tarea está en formar el corazón de estos muchachos. Y este padre se dedicó precisamente a formar el corazón de su hijo y de sus hijos. Tengo una fórmula que quisiera compartir con ustedes. He escrito esto, donde digo que autoridad sin amor es igual a dictadura. Amor sin autoridad es igual a condescendencia. Autoridad más amor igual a formación. De tal manera que es una tarea que demanda de nuestro corazón como papás. Y déjeme decirle que hay momentos en la vida que parece que la tarea que estuviéramos haciendo es inútil. Pero sabe, tarde que temprano, los principios y valores que formamos y establecemos en el corazón de los hijos dará fruto y fruto en abundancia. Y esta palabra trae consuelo para todo papá, a través de la cual Dios le dice que la tarea que está haciendo no es una tarea en vano. Que Dios está respaldando su tarea. Que Dios está valorando su esfuerzo y que Dios va a honrar la tarea que ha sido delegada del cielo como papá, como aquella autoridad que Dios ha puesto en ese lugar. Así que podríamos decir, como una aplicación, quien valora la formación vivirá en bendición. Y este es un llamado para todos los hijos. ¿Cómo debemos valorar la formación? No nos gusta que nos formen, que nos ordenen, que nos den consejos, que nos digan cómo debemos hacer las cosas, que nos corrijan. A nadie le gusta. Pero sabe que al pasar el tiempo es donde podemos comprender que aunque los viejos se equivocaron en algo, dejaron una huella imborrable en el corazón. Recuerdo de mi padre que quizás fue una persona estricta, dura. No tengo recuerdos con él de haber compartido, reído, haber viajado, haber disfrutado un partido de fútbol. Nunca lo hice. De hecho, cuando él muere, siento que hay heridas en mi corazón.
Pero al pasar el tiempo, tengo que valorar los principios y valores que el viejo me dejó en el corazón. Alabo al Señor, en todos los años de matrimonio, cerca de 30 años, he podido responder por mi casa. He podido llevarla adelante. Primero, porque Dios está conmigo. Y segundo, porque el viejo me dejó un ejemplo. Así que, muchachos, hijos, valoremos lo que papá y mamá dejan en nuestros corazones. Pero este padre también es un padre con esperanza. Qué tremendo ver que este hijo subestimó la formación de su padre. Pensaríamos que siempre de padres buenos salen hijos buenos. Pero lo que encontramos aquí es un hijo que tuvo un corazón duro. Dios nos guarde de tener corazones duros. Y se fue de su casa. Hemos leído la historia, dice que tomó el dinero, se fue para donde sus amigos, quería vivir una vida de libertinaje. Más adelante su hermano mayor dice que estuvo hasta con prostitutas. Quizás tomó, hizo muchas cosas y vivió allí diciendo, esta era la vida que merecía. Y eso me recuerda a hablar con muchos muchachos que están esperando los 18 años para tener la cédula, porque han considerado que tener la cédula es tener toda la libertad y poder vivir como ellos quieren. ¿Qué cosa más equivocada que ello? Porque realmente entre más crecemos, más responsabilidad nosotros debemos ejecutar y valorar más lo que forma un papá en el corazón. Pero a veces nosotros también somos así con Dios. Podemos olvidar la formación de nuestro Padre Celestial. Es doloroso también ver que no solo hay hijos pródigos en una casa física, sino que también los hay en el ámbito espiritual. En el recorrido de pastores que hemos tenido juntamente con mi esposa, ya cerca de 30 años de pleno ministerio y otros tantos sirviendo en el liderazgo, cómo hemos conocido personas que un día degustaron la gracia, que tuvieron la bendición de congregarse, de amar al Señor, de servirle, pero un día subestimaron la formación de ese Padre. Que Dios nos guarde para que todos los que estamos aquí recibiendo esta palabra no nos cansemos, pueda hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero sabe, tal vez también esta enseñanza la esté recibiendo alguien que subestimó la gracia de Dios. Y usted un día dijo, quiero irme de la iglesia, no quiero más de Dios, quiero vivir perdidamente, quiero hacer lo que yo quiera. Y así era este muchacho, menospreció. Y ahí podríamos pensar en el dolor que tuvo ese padre en su corazón. Hubo tristeza, hubo lágrimas, quizás criticado por muchos, diciendo, no que eras un buen papá. Cierto que nos ha pasado como papás, que aún el enemigo nos quiere decir, a ver, ¿y dónde está la formación que le has dado a tus hijos? Y muchos quizás criticaron a este padre, fuiste muy duro, fuiste muy estricto, no debiste corregirlo de esa manera. Y no estoy haciendo apología de la violencia intrafamiliar. Estoy hablando de esa formación según el consejo de Dios. Pero en medio del dolor, este papá tiene esperanza. Y aquí es un llamado a todos los papás. ¿Sabe que no somos llamados a formar a nuestros hijos para que sean perfectos? He visto muchos papás idealizando a sus hijos. Oh, mi hijo, mi hija, no rompe un plato. Pero muchas veces por detrás los muchachos están haciendo cosas incorrectas. Y le voy a decir algo que quizás suene un poco estricto, duro. Pero todo hijo se equivoca. Y si nosotros los formamos para la perfección, nunca estarán preparados para el momento del error. Pero qué bueno formar a los hijos, haciéndoles conscientes que en la vida tenemos aciertos y que también tenemos desaciertos. Esa es una formación auténtica. Así que tengamos cuidado de no idolatrar a los hijos. Y cada vez que alguien se levanta y dice, uy, pero miren el hijo de fulana de tal, mire el hijo de fulano de tal.
espere que la vida pasa. Y no estoy augurando cosas malas para sus hijos, sino que en la vida nosotros debemos tener cuidados para no juzgar a aquel que ha cometido un error, aquel que está en una crisis, porque la Biblia dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también un día falles. Y podemos pensar cuando hemos ido a las cárceles, y aquí resalto la labor que ha hecho Carlos Barrero, Carlos Piñeros, la hermana Yolanda en su momento, Juan Sebastián, y sé que en diferentes iglesias ese trabajo de ir a las cárceles. Qué tremendo cuando uno va a las cárceles y uno siempre va a encontrar allí a un papá y una mamá amando a sus hijos. No le importa si mató a uno o a 1000. No le importa si fue narcotraficante o asaltó un banco. Y no estoy hablando del corazón cínico de un papá y de una mamá. Estoy hablando de ese corazón profundo que solo el Padre Celestial puede entender. El corazón de un papá y una mamá que aman a sus hijos a pesar de los errores. Tampoco estoy hablando de encubrirle el pecado a los hijos, pero los amamos a pesar de los momentos difíciles que ellos pueden tener. Dios ama a aquellos que un día se alejaron de su presencia. Tal vez nosotros nos hemos levantado y hemos dicho, pero fulano de tal no volvió. Y mire lo que le pasó a fulana de tal. No, aunque nosotros hablemos mal de los que se han apartado del camino del Señor, ¿sabe? Dios los sigue amando. Dios sigue esperándolos con los brazos abiertos. Como este papá, que quizás todos se olvidaron de su hijo, pero él no. Y siempre me he imaginado a este papá, quizás en las mañanas, después de tomarse un tintico colombiano y después de doblar sus rodillas por su hijo, esperando, saliendo quizás a la loma donde estaba su hacienda y mirando el camino, porque él sabía que tarde que temprano su hijo iba a volver. Damos gracias al corazón del Padre que predicamos. Es el Padre que nunca pierde la esperanza en sus hijos. Qué lindo es eso. Así que este Padre sigue amando y prepara todo para el regreso. Recordemos que tenía la túnica guardada, tenía un anillo. Eso no fue improvisado cuando llegó su hijo. Él lo tenía planeado. Tenía también las sandalias, tenía un becerro gordo, porque aunque todos habían olvidado a ese muchacho rebelde, aunque todos se habían olvidado de él, su padre lo seguía amando. Quiero honrar el corazón de los papás. Nunca le digamos a nuestros hijos que se larguen de la casa, nunca. Yo también he tenido desacuerdos con mis hijos. He tenido desacuerdos con Samuel, he tenido desacuerdos con Juan. Nunca de mis labios ha salido la palabra, lárguese de la casa. No te quiero ver, vete. Nunca. Porque los amamos. Y también reconozco que ellos se han equivocado como yo me he equivocado. Y tengo la paz hasta aquí, que nunca les he encubierto el pecado. Ellos saben que los he confrontado, que los amo y porque los amo los corrijo. Pero qué lindo que uno pueda amar a los hijos a pesar de esos errores y tener la esperanza y la confianza de que Dios hará cosas grandes con ellos. Así que no nos ensañemos contra los hijos. No los tratemos mal ni con groserías, ni con violencia, ni los echemos de la casa, porque es quitar la cobertura. Los vamos a amar y los vamos a bendecir en el nombre de Jesús. Y aquí podríamos decir algo, qué fácil es despreciar al caído que por la esperanza del Padre es atraído. Este es un llamado a que no critiquemos a nadie, a que no nos levantemos contra otra persona, a que no subestimemos. ¿Sabe que hay muchas personas que se fueron de la iglesia, cometieron errores, se salieron de la cobertura del Padre y a veces no quieren volver porque dicen, ¿y qué dirá la iglesia? Si ese es su caso, los brazos de Dios
y los de la misma iglesia están abiertos para amarle, para bendecirle y ayudarle en su restauración. Y aquí encontramos, después de ver un padre que forma, un padre con esperanza, hay un padre con misericordia. Mire lo tremendo, dice que el hijo vuelve a casa. El hijo vuelve a casa. Y me gustó mucho una enseñanza de un gran predicador que seguramente usted lo conoce, que se llama Dante Gebel. Y hablaba de las personas rotas, gente rota. ¿Cómo me llamó la atención esa enseñanza? Porque hay mucha gente rota. Y a veces nosotros tenemos una falsa concepción de lo que es la vida cristiana. Porque si hay alguien afuera en el mundo, a veces lo criticamos. O si permitimos que llegue a la iglesia, entonces lo amamos y lo ayudamos. Pero a veces creemos que cuando ya una persona está en la iglesia, tiene que ser perfecta. Y no le admitimos un error a nadie, porque ya no nos podemos equivocar. No sé si usted se va a defraudar de mí, pero aunque llevo 34 años en mi vida cristiana, aunque llevo 32 años, 33 años sirviéndole al Señor sin parar, y aunque llevo cerca de 30 años de pleno ministerio, todavía me equivoco. Yo necesito doblar mi rodilla delante del Señor para pedirle perdón, porque me equivoco, porque también tengo debilidades y no las oculto, no vivo de máscaras. Y yo encuentro muchas personas, déjeme decírselo con amor, que parece que nunca se equivocaran. Y cuando ven un error o algo que no le gusta a alguien, entonces son estrictos. Y ya tienen un argumento para juzgar, para ir en contra, porque como es cristiano, no se puede equivocar. El que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. No nos ha llamado Dios a juzgar a la gente. Reitero, tampoco es una apología al pecado. Estoy haciendo una apología a la misericordia de Dios. Que se levante el primero, que pueda decir, ¿sabe? Desde que yo me convertí al Señor, me bauticé o fui a este encuentro, quiero decirles que nunca volví a pecar. Entonces, si nosotros pecamos, ¿con qué argumento juzgamos al otro? Qué tremendo cuando uno mira esta parábola. Que mientras el papá estaba celebrando la restauración de su hijo perdido, el hijo mayor tenía envidia. Que Dios nos guarde de ser como el hijo mayor. Al fin y al cabo no sabemos cuál de los dos estaba más perdido. Si el que se fue o el que se quedó. Y se puede considerar que estaba más envenenado y más cerrado el que se quedó que el que se fue. Que Dios nos guarde ser de los que nos quedamos para juzgar al que falló. Dios no nos ha llamado a sentarnos en el trono como jueces para juzgar a los demás. Ve algo que no le gusta a alguien, no lo juzgue. Ore por él. ¿Sabe que me he dado cuenta que la gente que juzga no ayuda al que está juzgando? ¡Qué tremendo! ¿No cree que deberíamos orar por la persona? Amar a la persona, ir a la persona y ayudarle. En este camino ministerial, uno se encuentra con miles de historias que hemos tenido. Y hemos ayudado a la esposa que adulteró, al esposo que adulteró, a la muchacha que sirviéndole al Señor se desubicó, cometió un error y quedó embarazada. La hemos ayudado. Hemos ayudado al que se quiere quitar la vida, al que cometió un error financiero. Escandalizarse uno por lo que hizo el otro. ¡Oh, mire lo que hizo! Ese es un espíritu fariseo. Dios nos llama a valorar la misericordia. ¿Sabe por qué? Porque el que ha sido cubierto con misericordia valora la misericordia y no juzga a los demás. Seguramente cuando tenemos los argumentos para juzgar a otro, se nos olvida que la misericordia también nos cubrió a nosotros.
Lo que somos no es por mérito ni por apellido, es por la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida. Así que hace 8 días, mientras la pastora Liliana predicaba, escribí algo ahí en el chat y quiero resaltarlo en esta enseñanza. La iglesia no es un lugar de personas perfectas, sino el hospital de Dios para sanar a los heridos. Y la madurez espiritual, la autoridad espiritual, no se caracteriza por señalar a los demás y quitarle la cabeza, sino por ayudarlos con amor. Muéstreme cuántos ha ayudado a restaurar. Cuando ve a alguien, perdóneme este término, voy a usar un término que usan los muchachos. Cuando usted ve a alguien en la inmunda, no lo aplaste, ámelo y ayúdelo en su restauración. Creo que ahí es donde la iglesia tiene que ser incluyente y no excluyente. Qué lindo el pasaje que predicó la pastora Liliana. Me fascina. Y veo esa escena cuando Jesús se sentó con publicanos y pecadores. Oh, tremendo. Si pusiéramos a Jesús hoy, algunos se levantarían y lo criticarían. ¡Ah! ¿Con pecadores? ¿Con publicanos? Chévere. Yo creo que algunos estaban diciendo groserías, otros estaban guayabado, y al Señor no le escandalizó, porque el Señor vino por enfermos y no por sanos. Así que debemos conocer el corazón del Padre al cual predicamos. Levantémonos a amar como el Padre ama. Sé que no podemos llegar al mismo nivel, pero sí con las mismas características. Formación, esperanza y misericordia. Y entonces vamos a tener una iglesia que puede estar unida a pesar de la diversidad, que no se escandaliza con la santidad por el error del otro, sino que podemos ayudarlo y podemos bendecirlo también. ¿Qué tal que nos toque mañana a nosotros? Dios nos guarde un hijo. Pastor, no diga eso. Bueno, quiera Dios que no. Pero si llegase a suceder, ¿sabe que ahí necesitamos que alguien nos ayude? Así que amemos y cubramos de bendición a aquellos que quizás están caídos, y entonces vamos a manifestar misericordia como el Padre nos ha cubierto con su misericordia a través de Cristo Jesús. ¿Qué tal si oramos delante de la presencia del Señor? Recordemos, conociendo al Padre que predicamos. Es un Padre que forma, un Padre con esperanza y un Padre de misericordia. Yo tengo que decirle, Señor, gracias porque me has formado, porque no perdiste la esperanza en mí a pesar de lo que yo era. Y todos los días agradezco su misericordia. Dios pone en mi corazón orar por gente que está en la inmunda, que quizás se siente lejos de Dios. Quiero identificarme con usted y sabe que lo comprendo porque a mí también me ha pasado. Usted que dice, yo quiero dejar este pecado y lo vuelve a cometer. Y alguien le dice, hipócrita, pero yo sé que luchar con algo una y otra vez tratando de dejarlo. Me identifico con usted y quiero orar por su vida en esta hora. Así que le pido que cierre sus ojos ahí donde está. Señor, quiero darte gracias por los que están en la inmunda, por los que están mal, por los que otra vez cayeron, por aquellos que han sido criticados y juzgados. Señor, extiendo mi oración a ellos y tú extiendes tu mano para levantarlos. Hoy proclamo que por la sangre vertida en la cruz del Calvario hay esperanza para el caído. Y en el nombre de Jesús cae toda mentira antagónica, que no hay una segunda oportunidad. Se enmudece toda voz que critica y que juzga por la autoridad de Cristo Jesús. Y Padre, celebramos en el nombre de Cristo Jesús la restauración de estas vidas. Así que si esta es su experiencia, en el nombre de Jesús, levántese y vuelva a casa del Padre, porque hay misericordia para su vida, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Pero también quiero orar por una iglesia madura, por una iglesia que no acolita el pecado,
pero tampoco se escandaliza del pecado. En el sentido de que, wow, mire lo que hizo fulano de tal. Dios nos guarde. Por eso yo oro y pido, Señor, que en el nombre de Jesús seamos libres de ese espíritu que juzga, que es duro, que no tiene amor, que le quiere quitar la cabeza al que ha fallado. Guárdanos del espíritu fariseo. Guárdanos de juzgar al otro. En el nombre de Cristo Jesús, como pastor, te pido una iglesia con amor para formar, para guardar la esperanza y también para cubrir con misericordia al que ha fallado. Y Señor, si vemos algo en alguien, ayúdanos a ir con amor y ayudarlo. No a llevarlo al escarnio público, no a criticarlo, no a desecharlo, no a alejarlo, sino a abrigarlo con el amor. Porque ese hijo pródigo volvió sucio, oliendo feo. Y así éramos nosotros, sucios, oliendo feo. Y tu misericordia nos limpió, nos cambió las vestiduras. Señor, que si una persona llega a una condición triste, si algún hermano falla en algún momento, Señor, ayúdanos a no quitarle la cabeza. ¿Cuántos han ido de la iglesia porque fulano de tal falló? No, no era tiempo de la iglesia. Era tiempo de amar al que falló y ayudarlo en su restauración. Así que en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, por esa misericordia con que nos cubre. Hoy conocemos al Padre que predicamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Seguimos en esta linda celebración con Julie, mi amada esposa, a quien amo profundamente y que me ha soportado tanto. Bendiciones.